Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón y vamos a hablar de los temas que han monopolizado el fin de semana en el canal, que son los rumores de Lego Star Wars para 2024. Sé que hace 2 días apenas subí ya uno hablando del Capitán Rex, pero como muchos me dijisteis en los comentarios, a las pocas horas y justo cuando ya había subido este vídeo, recibimos noticias de 3 sets más que me parece interesante que comentemos también y no dejar esto pues en el aire. Antes de empezar, como siempre hago en estos vídeos, quiero recordaros lo importante que es para mí aclarar que estos son rumores y que luego pueden no cumplirse o que como mínimo sufran algún cambio menor. Soy el primero al que le encanta ver estos vídeos de rumores e ilusionarme, pero tengámoslo en cuenta por si las cosas cambian en el futuro. La verdad es que para mí, de estos tres, dos de ellos son una muy buena noticia y uno no tanto, así que a riesgo de que me llaméis un poco pesimista, vamos a empezar con el 75-390 X-Wing Pilot Luke Mech. Por 16 euros vamos a volver a recibir un mech que entiendo seguirá el estilo de Darth Vader, dándole una espada láser para el mech también. Cuando he dicho que esto para mí era algo pues no tan positivo y que era negativo es porque ya sabéis que los mechs no me gustan, pero bueno, me da un poco igual tener figuras en el set baratos me parece bien, pero considero que la vía a seguir son los Microfighters y por 13 euros si tiene que ser ahora, pues mejor que por 16. Habiendo salido un UCS del X-Wing hace nada este mismo año y viendo la locura del rumor de Rex, puede que alguno piense que este va a ser el mismo piloto de Luke que en el UCS, pero parece ser que no. Y de momento el rumor, a diferencia que el de Rex, apunta a ser que la figura va a ser más simple y va a ser pues una figura de Luke sin ese arm print a lo mejor o con el print de las piernas que sí que tiene el UCS. A raíz de estos rumores tengo bastantes ganas de dar mi opinión sobre el tema de la exclusividad de las figuras, que creo que nunca lo hemos hablado en el canal, y pienso que podría ser un vídeo muy interesante para opinar en la línea de los vídeos de problemas que hago. A lo mejor lo pongo bajo esa playlist que tengo hecha, sobre todo también porque soy un comprador que no tiene un perfil de youtuber que tiene un montón de sets UCS, ya que directamente no tengo ninguno y el set más caro que he comprado es la cantina. Ya os he contado cómo para conseguirlo barata, que a ver si monto en unas semanas. Y por cierto, muchas gracias a los dos seguidores que me compraron las otras dos, porque sois unos cracks, al final se quedó todo en casa. No digo que mi opinión valga más que la persona que tenga los sets UCS, ni mucho menos, porque muchos de vosotros sí que tenéis sets UCS. Simplemente era para dar un poco de contexto y que si por ejemplo defiendo una posición o la otra, vais a conocer un poquito mejor mi situación. Antes de continuar con los otros dos rumores, que ya hemos mencionado uno, quiero que me digáis si compraríais alguno de estos tres sets que vamos a ver y por qué. Además de recordaros que en la descripción tendréis enlaces de afiliado para Lego y Amazon, que en estas fechas de compra que vienen, si lo hacéis desde mis enlaces, ayudaríais muchísimo al canal sin un costo adicional para vosotros y financiando, por ejemplo, proyectos como los mocks que os intento traer. Ahora venimos con dos sets de la tercera temporada de Mandalorian, que sinceramente me sorprende mucho que salga este rumor, más que nada por el timing, que estos sets vayan a salir en junio, pues bastantes meses después de que toda la temporada pues ya haya terminado. Pero también me alegra porque considero que los personajes que van a salir en estos sets son muy necesarios, que van a salir, ya sabéis, supuestamente. En primer lugar tendríamos el 75373 Mandalorian Season 3 Battle Pack. No creo que tenga este nombre ni mucho menos, será Mandalorian Fighters versus no sé qué, ya veremos, porque se trata, como digo, de un set versus. Sorprendentemente tenemos ya el número de piezas en este y en el siguiente set. Aquí serán 108, precio de $20, que ya veremos si se trasladan a Europa como 21, por eso en este set en concreto sí que lo digo en dólares. De aquí saco una lectura positiva y negativa. Primero lo bueno, y son parte de las figuras. Vamos a tener dos supercomandos imperiales que me parecieron muy chulos, de esos con la armadura de Beskar, y ya veremos cómo los pueden trasladar a Lego. Sobre todo, como siempre, tengo curiosidad por ver qué puede pasar con el casco y el molde que utilizan, ya que dicen que puede ser nuevo, pero bueno, ya veremos qué pasa. Por la parte de los mandalorianos, ya que os he dicho que es un set versus, vamos a recibir un mandaloriano azul y Koska Reeves. Y aquí es donde quiero traer mi notita negativa, ya os digo, tampoco es para volverse loco, y es la inclusión de un personaje con nombre propio en un Battle Pack. Es muy probable que pase como con Bong, y será muy similar al otro soldado. Cuando digo que he pasado con Bong es que no hay una diferenciación muy grande entre este personaje con nombre y el otro que es igual, por lo que a lo mejor no va a haber ningún problema a la hora de hacer mi building, pues vamos a tener uno que tenga unos detalles puede que más chulos y ya está. Y sin faltarle el respeto a este personaje, a diferencia de Bong, como es un clon, no por su importancia como capitán, sino por ser un clon, pues sí que es cierto que mucha gente está más pendiente de este tipo de figuras y eso puede que juegue a favor del Battle Pack, ya que una de las críticas que recibió el Battle Pack de la 332 era Bong, pues si nos quitamos este problema, pues a lo mejor no recibe estas críticas porque las figuras están chulas. Pero aquí ya me estoy adelantando demasiado, estoy pensando en críticas que va a haber y yo simplemente lo que intento transmitir es que para mí no es una buena idea meter personajes con nombre, ya que va contra el espíritu, por así decirlo, estos sets, que sería comprar más de uno. No digo que haya que comprar 100, pero a lo mejor comprar dos para tener pues 8 figuritas y poder tener un pequeñito ejército. Finalmente tenemos el que mejor y peor puede salir desde mi punto de vista, porque ya sabemos cómo somos la mayoría de fans de Lego, y me incluyo, aunque yo no suelo ser tan tiquismiquis, y estaríamos ante el 75386 Mandalorian
Bunker. Por 40 euros recibiríamos 289 figuras que ojalá estén chulas para hacer mocks y 4 figuras que aquí puede estar lo interesante, aparte de que la build ojalá, como digo, esté guay para mocks o como display, porque puede quedar algo chulo. En principio recibiríamos 2 guardias pretorianos, que si me preguntáis a mí deberían ser 3, pero os explico qué creo que ha pasado. Paz Vizsla, que para aquellos que no estén contentos con la minifigura que ya tenemos, no esperaría ningún cambio, puede que tengamos una figura distinta, puede que tenemos un accesorio distinto, porque si no recuerdo mal iba con un escudo o algo así, así que lo siento ya de antemano si estabais esperando un cambio grande, porque yo no creo que tenga mucho sentido por parte de Lego, si sacaron esa figura hace poco, hacer ahora otra totalmente distinta. Y la estrella de este set, que sería Moff Gideon con su armadura de Beskar, incluyendo un casco. Empiezo con los pretorianos, y aunque hay que pedir estas cosas, yo pienso que hay que pedirlas. 5 minifiguras me parecería genial, y creo que se puede conseguir en un set de 40 euros que nos den 5 figuras. Creo que el pensamiento fue, vale, ¿qué hacemos? ¿Metemos 3 pretorianos, la pelea contra Paz Vizsla, o metemos 2 y metemos a Moff Gideon? Y si en algún momento, que ya digo, esto es una cábala, esas fueron las opciones, sin duda alguna creo que han acertado. Con los sets que han ido sacando tenía todo el sentido del mundo, porque si no ya te quedabas sin la opción de sacar a Moff Gideon con ese traje tan chulo, que es algo potencial muy loco en ningún set, y esto desde luego no podían dejarlo pasar. Y como muchas figuras de Lego Star Wars, este potencial que menciono puede ser su perdición, porque la gente va a mirar con lupa todo lo que pase con esta figura si finalmente se cumple el rumor. En mi lista de deseos, y siendo una figura importante, debería tener artprint, un print decente en las piernas, y donde va a estar la movida seguramente será en el casco. A mí me suele dar un poquito más igual. Yo estoy contento, por ejemplo, con la figura de Paz Vizsla, pues bueno, es la que tenemos. La figura de la armera, pues bueno, es la que tenemos. Yo muchas veces la mentalidad que tengo es que estoy contento con tenerlos y ya está. Pero la sensación que tengo, y pese a que el casco no recuerdo si se parece mucho, es que va a ser como el de Gar Saxon o como el de la armera, que como todavía no he montado mi nave mandaloriana, no recuerdo si esos dos son iguales o son ejemplos distintos, o sea que perdón si os estoy liando, pero desde luego sé casi seguro que saquen un molde nuevo o no, lo más probable es que critiquen a la figura. Yo desde aquí ya digo que simplemente con que esto sea una posibilidad, estoy más que contento, como la línea que he mencionado anteriormente, y deseando de que se cumpla, porque intento vivir mi hobby y pasión desde un punto de vista más alegre y que se convierta en una de las felicidades de mi vida y en una de las tristezas. Pero bueno, cada uno se toma las cosas como quiere, y como digo, si no estuviese aquí para alegrarme, pues no estaría. Con eso cerraríamos este fin de semana movidito de rumores, y espero que tengamos una semana tranquila, porque la semana que viene ya tengo mi idea para 2 vídeos del finde, y tengo muchas ganas de hacerlo, ya que me parecen súper interesantes, uno relacionado con las fechas que corren y otro con un vídeo de opinión en los que me encanta debatir con vosotros. He visto otro par de rumores ahí un poquito no tan finos, alguno me puso en los comentarios el otro día algo del Quimera, sobre el Quimera creo que ya hemos hablado que estaría muy bueno que lo hiciesen, pero de momento no he visto nada de ninguna fuente fiable, y se supone que también se han filtrado imágenes del Battle Pack, de los soldados del Battle Pack que vamos a recibir en enero, que no parecen muy verdaderas, y ya ves tú, pues ya los veremos dentro de poco. Si habéis llegado hasta aquí, os he dado este pequeño anticipo de mis planes, y desde luego volver a daros las gracias por apoyarme y aguantarme. Si queréis, por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.